paso a explicarles y pues les digo la respuesta correcta. Me presento entonces, bueno, soy Juan Camilo Rodríguez, compañero de Ana Stephanie, y pues quisimos como cambiar un poco la dinámica con el quizzes. Vamos a ver si nos funciona porque eh, pues no sé si nos permita como pausar mientras damos la explicación, entonces pues va a ser un poquito prueba y error. Es mi primera vez usando quizzes y pues somos de quinto semestre, interesados en las neurociencias y pues ya. Intentamos como abarcar como los subtópicos de las alteraciones vasculares como en su gran mayoría, pero pues es muy complicado. Entonces tratamos de abarcar como las más comunes o las que tienen más representación en la práctica médica. Pues ya, eso sería todo. Entonces voy a empezar, si quieren, explicando el caso. Por favor, abran el quiz. No sé, creo que no se está viendo como el cambio. Ahí ya lo pueden ver. Sí, Stephanie, ya lo podemos ver. Ok, entonces en nuestro primer caso tenemos un paciente masculino de 18 años que se presenta al servicio tras presentar dolor de cabeza intenso en estallido, tipo thunderclap, en la región occipital derecha desde hace hora y media, momento en el que empezó a tener visión doble. El acompañante reporta que perdió la visión del campo visual izquierdo 20 minutos después del dolor intenso. Además ha presentado pérdida progresiva del equilibrio y mareo. Su acompañante reporta un antecedente vascular, el cual no especifica en el momento. Como signos vitales tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, una presión arterial de 135/90, una frecuencia respiratoria de 22, una temperatura de 37 grados y se solicita un TAC simple. En el examen neurológico encontramos hallazgos positivos para ataxia, alexiasinografía, hemianopsia homónima izquierda con preservación macular. Se solicita TAC simple en el que se observan los siguientes hallazgos. Además, su acompañante reporta contacto con la familia, la cual le dice que el paciente tiene una malformación arteriovenosa diagnosticada por un episodio de cefalea intensa autorresolutiva hace algunos años. Entonces, la pregunta es, ¿qué angiografía corresponde a la malformación arteriovenosa que tenía el paciente? ¿A qué arteria corresponde el territorio afectado? ¿Cuál es el tratamiento recomendado en el caso de nuestro paciente? Como opción A tenemos esta imagen y la arteria cerebral posterior izquierda, la resección microquirúrgica de urgencia combinada con evacuación del hematoma en las primeras 24 horas. La opción B, la arteria cerebral posterior derecha, la radiocirugía estereotáctica por gamma knife en la fase aguda para ocluir los vasos aferentes de forma mínimamente invasiva. Y la opción C, arteria cerebral posterior derecha, manejo neurocrítico conservador en la fase aguda, seguido de embolización endovascular diferida y posterior resección microquirúrgica. Por último, tenemos la opción D, arteria cerebral media derecha, embolización endovascular curativa inmediata con agentes líquidos como tratamiento único y definitivo. Entonces vamos a dar algunos minutos para que respondan en el quizzes. Vamos a dar 3 minutos y pues paso a explicarles. Por favor, todos los que vayan respondiendo, levanten la mano como pues para saber si necesitan más tiempo, si todos se conectaron al quizzes. No sé si es el mismo problema que estamos teniendo todos, pero a mí me deja conectarme, pero no me deja empezar el quiz. O sea, le oprimo empezar, pero no empieza. Sí, creo que es como generalizado. O no sé si alguien ya pudo empezar, alguien ya pudo empezar. Juan Camilo pregunta si Y ya ya pueden. empezó, ya Creo que empezó. Sí, sí, ya. No sé si también le pasó al resto, pero aparece como otra pregunta. Sí, creo que está en desorden. O sea, creo que sí. Como para cada uno, creo que está en orden distinto. Ok. si quieren ya le damos como restaurar. Juanca, Un minuto ya lo vuelvo a configurar y lo vuelvo a compartir, perdón, chicos.
No sé si Juan Camilo ya empezó, o sea, ya pudo solucionarlo. Vamos a dar hasta las I5 y si no, lo hacemos por participación. Las 3 personas que No, más. Pi, no, no pude. Ok, entonces dejemos de lado el quizzes. Dinos, Sergio, qué pena. Pues iba a recomendar lo anterior de la encuesta, porque es que si sale como en desorden las preguntas. Ok, sí. Entonces, si quieren, por favor, qué pena, todos sálganse del quizzes y si podemos hacer como la encuesta, lo agradecería. No sé si... Ah, bueno, yo lo puedo hacer. Ya lo hago. Ah, yo la acabo de colocar. ¿Tú también la puedes hacer? No, no, gracias, Juan Andrés. Entonces, a las I15 inicia la explicación. Listo. No sé si Juan Andrés puede ver si ya todos respondieron. Aún así, pues voy a pasar a explicar. Tenemos 12 votos. Ok, somos 21. Creo que ya pueden ver. Dime, no te entendí, perdón. Ya pueden ver que hay resultados de la encuesta. Ya lo va a terminar. Ya. Listo. Ok, entonces, pues primero quería explicarles el territorio vascular involucrado. Es la arteria, pues les recuerdo un poquito, la anatomía de la irrigación encefálica. Tenemos las porciones de la arteria cerebral posterior, en esta imagen que se me hace preciosa, de neuroanatomía clínica de Haynes. Además, tenemos en este cuadrante distintos cortes transversales en los que podemos ver el territorio de cada arteria del cerebro. Aparte de esto, tenemos la presentación como clínica a nivel visual y el lóbulo occipital se ve afectado en este caso y cuál sería. Respecto a la angiografía, la vista que tenemos es una imagen anteroposterior. Anteroposterior, recordamos que la visión es, por decirlo a cierto modo, en espejo. Entonces es como si tuviéramos al paciente enfrente de nosotros. Nuestro lado izquierdo representaría el lado derecho del paciente, mientras el lado izquierdo del paciente es nuestro lado derecho. Como podemos ver acá en la geografía, esta es la cerebral posterior. Y de nuevo, pues en esta imagen de neuroanatomía de Haynes, la arteria cerebral posterior tiene 4 porciones, siendo la rama calcarina la más superficial. Y quisiera pues
indicarles que esta pues, es una imagen de una malformación arteriovenosa en esta arteria. Se ve de la siguiente manera. Dentro de la presentación de los eventos cerebrovasculares de esta región, se puede tener múltiples presentaciones, pero dentro de los síntomas más comunes se encuentran la diplopía, la menopsia homónima contralateral, si es solo de un lóbulo, la disfagia, la alteración de la conciencia, problemas de memoria, alexia, afasia, cuadrantanopsia, que es la pérdida solo de un cuadrante visual, entre otros, que pues no son tan clínicamente significativos porque no tienen una presentación tan frecuente. Una malformación arteriovenosa es una conexión anómala entre vasos sanguíneos, entre arterias y venas más específicamente, en el que no se forman capilares. Suele ocurrir en la médula espinal o en el cerebro. Se han reportado casos en otras ubicaciones, hay casos hasta en brazos, y suelen ser asintomáticas. Sin embargo, dentro de las manifestaciones clínicas que pueden llegar a presentarse incluyen convulsiones, dolor de cabeza, migraña, problemas visuales, cognitivos de movimiento y de debilidad muscular. La mayor complicación de las malformaciones arteriovenosas es la hemorragia, como en el caso de nuestro paciente. El tratamiento de las malformaciones arteriovenosas, si no están rotas, suele ser conservador, no suele hacerse una intervención quirúrgica si no está generando presentaciones, síntomas clínicos, perdón. Sin embargo, se puede hacer embolización endovascular o radioterapia si no se ha roto. Si se ha roto, el gold estándar de estas es hacer un manejo de la hemorragia para evitar hipertensión endocraniana. Después de esto se suele hacer embolización endovascular, y si la malformación arteriovenosa es pequeña, se suele pensar en una radiocirugía para evitar al mínimo el riesgo de sangrado y facilitar la remoción completa del aneurisma. Sin embargo, en nuestro caso se haría un abordaje por craniotomía, o sea, se haría la embolización y luego la craniotomía. Por lo que la respuesta sería la opción C, la arteria cerebral posterior derecha, un manejo neurocrítico en la fase aguda, seguido de embolización endovascular diferida y posterior resección microquirúrgica. Quisiera escuchar alguno, así la haya tenido mal, alguno de la B, por qué pensó en esta opción, y quién la tuvo bien, cuál fue como el razonamiento que tuvo detrás de. Dale, Juan Andrés. Vale, yo pues marqué la C. Dentro de pues el razonamiento que hubo para marcar esta opción, lo primero pues es que es el paciente en el TAC que mostraste anteriormente, pues empezaba como a hablarse de lateralidad, ¿no? Se veía que pues el territorio afectado era el occipital derecho, por lo tanto pues la focalización estaría con la arteria cerebral posterior derecha. Y pues es un paciente que presenta una hemorragia subaracnoidea, por lo tanto pues lo principal es hacer el manejo neurocrítico conservador, pues el hecho de estabilizar y pues evidenciar que pues el paciente pueda estar estable y pues que todavía esté, pues, o sea, que pueda tener un mejor pronóstico por el hecho de simplemente a veces que le haya hecho un tratamiento rápido con la craneotomía que mencionaste hace un momento, para así mismo realizar la resección microquirúrgica para pues, que no vuelva a presentar un episodio nuevo de sangrado. Ese fue como el razonamiento. Ok, alguno que tuvo la B quisiera explicarme cómo, por qué eligió esa opción. Pues es cierto que también pues, la angiografía coincide, aunque es con un territorio de la arteria cerebral posterior mucho más interno, por lo que la presentación sería mucho más aguda y crítica, por decirlo de cierto modo. Además, por lo que les explicaba anteriormente, la radiocirugía no se pensaría en este caso porque pues es un paciente con un aneurisma roto,
con un aneurisma, no, perdón, con una malformación arteriovenosa rota, que pues tiene como empeoramiento de los síntomas en un corto periodo de tiempo, lo que indica que la malformación es grande. En la imagen se puede ver también que es de buen tamaño. E inicialmente se buscaría hacer embolización. Ahora vamos a hablarles del caso 2 del que está Bueno, encargado mi compañero. Gracias, Steph. Bueno, después de los problemas con el quizzes, pues les vengo a presentar la pregunta número 2, en la cual tenemos una paciente femenina de 54 años, quien ingresa al servicio de urgencias por una cefalea de inicio súbito cuando se encontraba haciendo actividad física. Define la cefalea como el peor dolor de subida de inicio explosivo, acompañada de vómito en proyectil, cessación de desmayo. Como antecedentes que tiene esta paciente, presenta una hipertensión arterial mal controlada y pues un tabaquismo con un índice de paquetes año de 7. Después de un tiempo en el servicio de urgencias presenta pérdida de conciencia. Los signos vitales que tenemos: una tensión arterial de 180/100, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, un Glasgow de 12 y como podemos ver en este TAC hay hiperdensidades en las cisternas basales y surcos corticales. Al examen neurológico presenta rigidez de nuca positiva, los signos de Kernick y Brundinsky positivos, una fotofobia marcada y pues no hay un déficit motor claro. A las 72 horas presenta deterioro del estado de conciencia, déficit motor en el hemicuerpo derecho y disminución del lenguaje. Esto sería como el caso clínico. Siguiente step, por favor. Y la pregunta es, con base a la información de la historia clínica, los hallazgos del TAC y la evolución clínica, identifique la estructura vascular implicada y el mecanismo responsable del daño neurológico tardío. Entonces, si nos pueden ayudar con la encuesta, por favor. Ya está publicada. Entonces, ¿les parece bien? A las I29 cerramos la encuesta, por favor. Y procedemos con la explicación. Hola, discúlpame, ¿será que puedes poner otra vez la imagen del TAC, porfa? Sí. Gracias.
Bueno, chicos, ¿ya todos respondieron? Para poder cerrar la encuesta y pues seguir con la explicación. Listo. Listo, entonces ya voy a empezar con la explicación, ¿verdad? Ya está cerrado. Entonces, ¿la pasas, Esther, por favor? Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente tenemos una hemorragia subaracnoidea, porque sabemos que esta es una hemorragia subaracnoidea por la aparición súbita de esta cefalea, también por la aparición de ese vómito en proyectil y por las alteraciones en el estado de conciencia, además de los síntomas meningios, como lo son la rigidez de nuca y la fotofobia. Estos hallazgos que nos indican que hay presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, lo cual confirmamos con qué, con ese TAC. Ese TAC que es lo que nos muestra hiperdensidades en las cisternas basales, lo cual nos dice que efectivamente hay una hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo sabemos para saber cuál es la arteria implicada en esta... en este caso, pues básicamente nos orienta que hay la ruptura de un aneurisma en el polígono de Willis, siendo la arteria comunicante anterior la afectada. ¿Por qué? Porque esta es lo de que tiene tiene dos bifurcaciones, está sometida a un alto estrés hemodinámico. ¿Y por qué se nos da este aneurisma? Básicamente por los antecedentes de la paciente, que es una hipertensión arterial no controlada, y por este tabaquismo, los cuales nos ayudan a debilitar la pared vascular y por ende que la formación del aneurisma sea un poco más, sea más susceptible a formar las aneurismas. El daño, al producirse la ruptura de sangre, básicamente esta se distribuye por el espacio subaracnoideo, generando un aumento global de la presión intracraneal y una disminución de la perfusión cerebral global, lo cual indica pues los síntomas generales que vemos. El aspecto más crítico lo vemos es con la evolución clínica posterior, ya que después de 72 horas hay un deterioro neurológico. Y esto se da básicamente al vasoespasmo cerebral. ¿Qué es el vasoespasmo cerebral? Es un empeoramiento neurológico en la fase subaguda que se da entre el tercer y el 14º día. Este fenómeno ocurre como degradación de la hemoglobina en el espacio subaracnoideo, lo que desencadena una cascada de eventos que incluyen en la disfunción endotelial, aumento del calcio intracelular en el músculo liso vascular y la vasoconstricción sostenida. Como resultado que tenemos que se produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral que puede llevar a la isquemia secundaria, manifestándose clínicamente con estos signos que ya vimos. Signos y síntomas que ya vimos. ¿Todo claro? Entonces, por eso nuestra respuesta era la arteria comunicante anterior y vasoespasmo cerebral. Vuelvo y repito, la arteria comunicante anterior porque es la que es más susceptible a la formación de aneurismas debido a pues el estrés hemodinámico que sufre, y el vasoespasmo cerebral debido a la degradación de los productos de la hemoglobina que nos llevan pues a una vasoconstricción sostenida y pues a una isquemia pues con dos eventos, el núcleo y la penumbra, que pues básicamente el núcleo pues ya es tejido celular que ya está muerto y pues no se puede recuperar, mientras que la penumbra pues va a ser el tejido como que podemos salvar. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? O seguimos con la siguiente. Una pregunta, ¿podría volver a explicar lo de por qué la comunicante anterior? Básicamente tenemos en la comunicante anterior, uno, porque es el sitio más frecuente para la formación de aneurismas, y dos, porque es más fácil que se formen aneurismas en la comunicante anterior. Uno, porque está sometida al alto estrés hemodinámico debido a sus bifurcaciones, y dos, pues por los antecedentes de la paciente. Adelante, David. Sí, a mí no me queda como claro la asociación de la comunicante anterior como con la clínica, por lo que colocaban en el caso clínico de que tenía compromiso del lenguaje. O sea, pues creo que varios colocamos la C por el compromiso de la cerebral media, por lo que en el cuadro clínico como que mencionaban pues la pérdida de la fuerza, creo que era como global, no especificaban en qué extremidades, pero decían como afectación del lenguaje, y pues más que todo se ve como en ese patrón pues Ok. de la circulación de la cerebral media. O sea, la comunicante anterior, no sé si puede dar esa clínica.
Pues los síntomas como déficit en el mi cuerpo derecho y la alteración en el estado de conciencia y la disminución del lenguaje sea a las 72 horas después del evento. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que ya son síntomas desde el vasoespasmo cerebral, no como tal de complicaciones debido a la ruptura como tal del aneurisma, que es en la arteria comunicante anterior. No sé si me hice entender. Adelante. Hola, buenas noches. Oye, una pregunta, ¿será que podrías descartar nuevamente, por favor, por qué no era la C? Entonces, la C no, porque lo que es la disminución en el lenguaje, el déficit motor en el hemicuerpo derecho y la alteración en el estado de conciencia son síntomas que se dan 72 horas después. Esto que nos indica que ya son complicaciones de la ruptura como tal de la arteria comunicante, o de la hemorragia subaracnoidea que tuvimos en un principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya son síntomas secundarios al vasoespasmo cerebral que se produce por la misma hemorragia subaracnoidea. Entonces ya son como complicaciones, no es como tal el evento principal, sino son complicaciones a las 72 horas, que son síntomas muy típicos en estos casos de estas hemorragias. Perdón si hablo un poquito rápido, es que estoy un poco nervioso, entonces pues creo que por eso no se entendió bien. Y entonces, si no hay más dudas, podemos pasar a lo siguiente. Tranquilo, Juan, todo bien. Ok, entonces tenemos el caso 3, es una paciente femenina de 45 años encontrada en casa en estado de estupor con émesis y relajación de esfínteres. Tenemos signos vitales de 113 latidos por minuto, fiebre, una febrícula 38 grados, presión arterial de 125 sobre 86 y frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Al examen neurológico encontramos un Glasgow de 7 sobre 15, respuesta óptica de 1, verbal de 2 y motor de 4. Comatosa con mínima respuesta y anisocoria. La pupila derecha tiene 5 milímetros y la izquierda 2 milímetros, no tiene otros signos de focalización. Se solicita un cuadro hemático en el que se encuentra leucocitosis, trombocitopenia, trastorno moderado de oxigenación e hipocalcemia. Se decide realizar un FIMA-RAI positivo a partir de líquidos cefalorraquídeo para Streptococcus pneumoniae. Se inicia tratamiento con ceftriaxona y tras 10 días de tratamiento no hay mejoría, por lo que se realiza un TAC de control en el que se pueden ver estos resultados. La pregunta es, ¿qué hallazgos se pueden observar en la resonancia magnética de control? En cada inciso, pues expliqué cómo, qué tipo de imágenes. La B es una resonancia magnética potenciada en difusión, la C es una secuencia en T1 contrastada y la D es una resonancia magnética con secuencia de susceptibilidad magnética. La opción A es se ven únicamente pequeñas zonas de infarto y residuos de hemosiderina. Opción B se aprecian múltiples lesiones compatibles con infarto, lesiones sugestivas de leucoencefalopatía y posibles focos de residuos de hemosiderina por posible componente hemorrágico. Opción C se ven pequeñas zonas de infarto, residuos de hemosiderina y lesiones focales sugerentes de focos de diseminación bacteriana. Opción D, solo se aprecian calcificaciones. La encuesta ya está. Entonces vamos a dar hasta las y 42 para que respondan y paso a explicarles.
Listo. Entonces, vamos a explicar. Primero quería decirles cómo de dónde saqué los casos. Esto es un reporte que hicieron a inicios de este año de 2 casos que se encontraron en la clínica de Medellín por meningitis por Streptococcus pneumoniae, en los que se presentaba vasculitis. Primero, pues quería mencionarles que las complicaciones vasculares tras una meningitis bacteriana son poco comunes y después o durante el tratamiento aún más. Aunque se reportan trombosis venosas, vasculitis con lesiones semejantes a los hallazgos que encontramos anteriormente, hemorragias intracraneales y subaracnoideas, y pues esto se da por la respuesta inflamatoria que daña la capa interna del endotelio, lo que puede llevar a la activación del sistema de coagulación, que es lo que genera la trombosis venosa, con posible aumento de la presión intracraneal en algunos casos, y lo que provoca la inflamación de los vasos. Quiero hablarles también de este reporte del Congreso Nacional de Barcelona sobre las complicaciones vasculares de la meningitis. Habla de la fisiopatología y de los hallazgos radiológicos, y ahora sí, como para explicar, tengo que hablarles un poquito de qué hace cada secuencia de la resonancia magnética. La potencia de difusión evalúa la restricción del movimiento del agua a nivel extracelular, por lo que en casos de isquemia o inflamación aguda, la falla iónica celular que genera esto produce edema citotóxico, lo que hace que se colapse de cierta forma el espacio extracelular e impide el movimiento del agua, lo que se suele ver con una hiperintensidad. Es el estándar para confirmar infartos e isquemia hiperaguda tisular. La secuencia T1 con contraste pues evalúa en general la integridad de la barrera hematoencefálica en este caso. En el cuadro se identifica la leucoencefalopatía y focos de cerebritis mediante el patrón de realce en anillo. Este fenómeno pues ocurre porque la inflamación periférica severa permite la extravasación del medio de contraste y el núcleo, que después está necrótico, no tiene perfusión, por lo que se genera un realce con esta forma de anillo. Es irregular porque no se ha consolidado por completo el absceso, y pues los focos sugieren una diseminación parenquimatosa difusa y activa, lo que les decía, que también ayuda a descartar el absceso como en su etapa más madura. Y la secuencia de susceptibilidad magnética pues tiene como distintos rangos. En el reporte del caso no especificaban cuál habían usado para la imagen de nuestro paciente. Sin embargo, suele detectar alteraciones magnéticas locales pues generadas por sustancias que tienen algún efecto a nivel magnético. En el caso de la hemosiderina, pues es hierro degradado y pues permite visualizar estas lesiones, estos productos, como focos hipointensos, lo que confirma el evento isquémico que pues puede generar la meningitis como en una de sus complicaciones. Por lo que, como podemos ver, la respuesta correcta sería la opción B. Se aprecian múltiples lesiones compatibles con infarto, que son algunas lesiones también hiperintensas en T1, el edema que pues se ve en el inciso B, y en el D se pueden ver focos hipointensos que pues pueden ser sugerentes de hemosiderina. Quisiera que por favor los que respondieron bien me expliquen por qué llegaron pues a esa decisión. Los que respondieron sé por qué, que pues si era una pregunta un poco ladrilluda, porque la opción B y la C eran muy parecidas. Acuérdense que hay premio por participación, dulcecitos, o no sé, una empanada, quien quiera. Pues creo que igual en general era fácil confundirse porque sabíamos como de antemano que el líquido cefalorraquídeo había sido positivo para Streptococcus pneumoniae. Entonces, pues uno podría pensar pues que por eso quizás la opción C, como es la única que mencionaba como algún hallazgo que sea asociado a una bacteria. Sin embargo, pues, por ejemplo, por mi lado, pues yo puse la B también porque creo que en lo primero que me fijé, pues fue en la imagen D, y lo primero que reconocí fue como esos infartos, ¿no? Entonces, pues lo asocié más con el componente
bueno, los microinfartos, y pues lo asociamos con el componente hemorrágico principalmente. Entonces, ese fue como mi lógica. Ok, muy bien. ¿Alguno tiene dudas respecto a las secuencias o algo más que quieran agregar? Si no es así, pues pasamos al otro caso. Bueno, en este caso tenemos una paciente femenina de 11 años de edad, no tiene antecedentes, ingresa al servicio de urgencias con dolor de espalda, retención urinaria, paraparesia, progresiva, parestesia desde la mitad del tórax para abajo. La madre de la paciente reporta que los síntomas iniciaron unas horas después de su práctica de gimnasia, en la que realizó en múltiples ocasiones volteretas. Tenemos una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, presión arterial 110/85, temperatura de 36,5 grados. Al examen físico se observa paraplegia con nivel sensorial en T5, propiocepción conservada. Además, puede sentir la vibración del diapasón. Se realiza una resonancia magnética. Ahí están las distintas secuencias usadas. Inicial y una 4 días después de su ingreso, que se muestran a continuación. Esta de acá es la inicial y esta es de los 4 días después del ingreso. Entonces, como pregunta tenemos, ¿qué hallazgo se puede observar en la resonancia magnética de control? Les recordé las secuencias. Opción A, oclusión de la arteria espinal anterior. Ahí me falta un pedacito. Quería preguntarles también cuál es el componente vascular afectado. La opción A es la oclusión de la arteria espinal anterior y arteria radicular magna de Adamkiewicz, isquemia de los 2/3 anteriores de la médula espinal, compresión directa por un fragmento óseo. La opción B es la oclusión de las arterias espinales posteriores, isquemia del tercio posterior de la médula espinal, lesión secundaria, estiramiento y trombosis por hiperextensión de la columna. Opción C, oclusión de la arteria espinal anterior, isquemia de los 2/3 anteriores de la médula espinal, lesión secundaria, traumatismo por hiperextensión de la columna. Opción D, oclusión de la arteria espinal anterior, hemorragia de los 2/3 anteriores de la médula espinal, ruptura vascular por hiperflexión de la columna. Entonces vamos a dar hasta las 55 para que respondan y paso a darles la explicación.
Listo. Entonces, primero, pues quería hablar un poquito de las imágenes. En las imágenes podemos ver un edema en la fase inicial y zonas de infarto en T5, T6 y T7. Esta secuencia se suele acompañar de la tercera para confirmar el hallazgo, ya que en la segunda secuencia suelen haber artefactos, o sea, se pueden encontrar artefactos, por lo que siempre se hace con difusión. Podemos ver además esta pequeña lesión en la médula, en la zona anterior de la médula. Y a los 4 días, pues ya está súper clara la lesión, el edema en todos estos niveles medulares, hasta aproximadamente T7. Y pues podemos ver también el edema en este corte transversal de una manera mucho más clara. Tenemos que hablar de las zonas de irrigación de de las arterias espinales. La arteria espinal anterior se encarga de irrigar la mayoría de la médula espinal, de aproximadamente 2/3 de la misma, mientras que las arterias espinales posteriores, pues, se dividen en derecha e izquierda y se encargan de irrigar el tercio posterior. La arteria radicular de Adam-Kewich es vital en la irrigación de la médula espinal. Sin embargo, se origina sobre T8 y L1 y pues es vital para los 2/3 inferiores de la médula. Por último, para hablar un poquito como del mecanismo de lesión, pues tenemos que pensar en cómo la niña está haciendo la voltereta. Sufre de hiperextensión e hiperflexión. Sin embargo, la hiperextensión, al ser tan repetitiva, puede generar cierta oclusión en la arteria espinal anterior que puede llevar a un infarto en esta zona, en específico donde tiene la mayor presión al hacerle la hiperlordosis. Esto se conoce como una mielopatía del surfista, ya que se presenta en la mayoría de casos en deportistas principiantes de este deporte, debido a que al intentar levantarse de la tabla, sufren de hiperlordosis cervical, lo que puede pues, generar el daño en la arteria espinal anterior. Sin embargo, pues se han reportado varios casos que se presentan en gimnasia, en niños que sufren traumatismos porque un compañero les saltó encima, en accidentes como por tipo latigazo también se puede presentar. Entonces, pues quería traerlo a colación porque se me hizo bastante curioso como la presentación del caso clínico y son cosas que uno normalmente no sospecharía. Por lo que la respuesta correcta sería, no sé por qué no se pasa, la C, una oclusión de la arteria espinal anterior, un proceso de isquemia de los 2/3 anteriores de la médula espinal y una lesión secundaria de traumatismo por hiperextensión de la columna. No sé si alguno tenga dudas, aportes, críticas respecto al taller. Si no es así, pues queremos pasar al caso 5. Listo, pues ya para finalizar, tenemos una paciente femenina de 65 años de edad con antecedentes de fibrilación auricular no anticoagulada, hipertensión arterial y dislipemia, la cual es traída al servicio de urgencias por sus familiares por un cuadro de inicio súbito, debilidad progresiva en miembro inferior izquierdo que le impide la marcha, sensación de torpeza para coordinar movimientos y cambios conductuales descritos como apatía. Los familiares niegan compromiso claro del lenguaje o desviación de la mirada. Como signos vitales tendríamos una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, una presión arterial de 160/95 y una frecuencia respiratoria de 18. Al examen neurológico encontramos que miembros superiores fuerza 5 de 5, miembro inferior derecho 5 de 5, miembro inferior izquierdo 1 de 5. Los reflejos osteotendinos están aumentados en el miembro inferior izquierdo, el babis izquierdo está positivo y se observa biblia leve. El TAC está sin hallazgos significativos y pues
Para el angioTAC tenemos la pregunta. Entonces, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál sería el angioTAC que corresponde al paciente? ¿Cuál es la estructura vascular comprometida? ¿Qué área cortical explica el déficit clínico? ¿Y cuál es la estrategia terapéutica más adecuada en la fase aguda? Entonces, hasta las 95. Y luego proseguimos con la explicación. Ya está la encuesta. ¿Podría devolverse al caso, por favor? Creo que no aparece en la encuesta, no sé si a todos les pasa. Ahí no entiendo por qué se borró. Estaba hace un momento. Ya la coloco de nuevo. Gracias. Ahí ya aparece bien, ¿cierto? Sí,
Bueno, pues decidí dar un minuto más porque, pues, problema con la encuesta, entonces ya ahora sí seguiríamos con la explicación. Entonces, lo que tendríamos para nuestra explicación es que es una paciente con debilidad en el miembro inferior izquierdo. Entonces, esto ya nos va a citar en la parte derecha del cerebro. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Tenemos que tener presente el homúnculo motor y la corteza motora primaria. El homúnculo motor para el miembro inferior se encuentra hacia la parte medial, sí, medial del hemisferio cerebral, lo cual nos orienta pues que la lesión va a estar hacia la parte medial. Los familiares nos remiten o nos dicen que pues no hay alteraciones en el lenguaje, ni que tampoco hay y pues al examen neurológico pues no hay alteración en los miembros superiores, los cuales nos indica que pues la alteración no es hacia la cara lateral pues de los hemisferios cerebrales, en esta parte en especial, el derecho. Por ende, tendríamos que la estructura afectada va a ser la arteria cerebral anterior derecha, debido a que esta parte del homúnculo motor es territorio de esta arteria, y además, pues, los cambios como lo son la bulia, pues también se atribuyen a estas estructuras corticales. También tendríamos, pues, explicando la bulia, el compromiso de la corteza prefrontal medial, y también, pues, es muy típico, pues, o sea, para diferenciar también de que no es de la arteria cerebral media, pues, que no tenemos ni alteraciones en el lenguaje, ni, pues, alteraciones en la movilidad de la cara, el miembro superior, y, pues, ¿por qué podemos dar el origen de este caso? Básicamente porque tiene una fibrilación auricular no coagulada. Entonces esto nos sugiere que pues puede ser un origen cardioembólico, el cual pudo obstruir la arteria cerebral anterior derecha. Y pues básicamente lo que estamos en ventana terapéutica, todavía podremos hacer una trombólisis para restablecer el flujo y pues evitar que el compromiso sea mayor, y pues que el área de penumbra, el tejido que está en área de penumbra, podamos recuperarlo. Y pues ya, esa sería la explicación. Entonces, por ende, la respuesta sería la A. Entonces, arteria cerebral anterior derecha, compromiso de la corteza motora medial y una trombolisis intravenosa, debido a que pues estamos en ventana terapéutica. Entonces, pues no es necesario. Repito, la arteria cerebral media pues no es posible, debido a que pues no tenemos ni alteraciones ni compromiso en la cara, en los miembros superiores, ni en el lenguaje. Y la arteria cerebral anterior izquierda pues sería un déficit en la parte, en el miembro inferior derecho. Y pues ya, eso sería todo. Espero haya quedado claro. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Bueno, chicos, queríamos agradecerles por su atención, por los 10 minuticos robados. El QR es de el documento donde están los casos clínicos y las preguntas. Dime, Ana María, qué pena. Hola, ¿cómo están? No, nada, pues pasaba para felicitarlos. Para quienes no me conocen, yo soy residente de Neuro, entonces estaba como muy pendiente del grupo. Y pues nada, quería felicitarlos porque de verdad han hecho un gran trabajo con el grupo, y todas estas actividades seguramente les van a servir, pues no solamente para la preparación para el concurso, sino para la vida. Entonces, de verdad, qué orgullo ver que el grupo está creciendo de este modo. Dos cositas. La primera, no sé si ahorita lo explicaron, lo de la bulia, que tiene que ver con alteración del cíngulo anterior. ¿Listo? Entonces, si en algún momento les preguntan como abulia, cíngulo anterior. Y lo segundo, por ahí vi algo como de reflejos osteotendinosos. Entonces recuerden que no se dice osteotendinosos porque el efector no es el hueso, sino el músculo. ¿Listo? Entonces son reflejos miotendinosos o miotáticos también les dicen. Pero ya, son como dos precisiones ahí como técnicas. Y ya, nada, de verdad, felicitaciones, chicos, qué orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, porque de verdad fue una exposición increíble. De verdad, muchas felicitaciones a ambos. Disculpa, Esperen, doctora Ana María. bueno, dale, Stephanie, dilo tú. Te queríamos pedir un favor.
pues debido a que tuvimos la dificultad con el quizzes, no sé si quieres sacar 2 preguntas o 3 de lo que hablábamos que consideres pues lo más relevante y pues quien la responda pues tiene el paquete de gomitas. ¿De todos los casos? No tiene que ser de todos, como de lo que tú consideres relevante de cualquiera. Ay, bueno, les pregunté Las lo del preguntitas. símbolo. Hubiese sido una buena pregunta. Em, bueno, sí, hay una pregunta. Es que no sé si lo alcanzaron a decir, pero bueno, ¿de cuánto tiempo es la ventana terapéutica para una trombólisis intra o endovenosa y con qué se hace? No, doctora, eso no lo mencionamos. No, listo. Entonces, pregunta, para que la responda. Son 2 preguntas ahí en una. 6 horas alteplase. Ok. Juan Andrés. Lo que tengo entendido que, pues fue que cambió como la semana pasada o hace 2 semanas que, no mentiras, esa guía alcanzó a salir hace como, hace un mes, que se dice que la ventana de trombólisis se puede aumentar hasta 24 horas en pacientes seleccionados que tengan una neuroimagen que demuestre que el área de penumbra todavía pues, puede ser salvable. Y pues se hace con alteplasa. Entonces es hasta 24 horas con una imagen que tenga evidencia de área de penumbra. De acuerdo. Y se hace con alteplasa, primero en un bolo y pues luego se continúa la infusión. Listo. Sí, de hecho esa es la respuesta pues ajustada a las guías actuales. Las guías están como recién salidas del horno. Son del mes pasado más o menos. Sí, se puede extender la ventana terapéutica hasta 24 horas, particularmente para ACVs de fosa posterior. O sea, todo lo que implique ACV de territorio de circulación vertebrovascular a 24 horas. Usualmente la ventana estándar va hasta 4.5 horas, pero sí, claro, se puede extender. Hasta trombectomía son 6 horas. Entonces, las respuestas que han dado Sergio, Laura, Andrés, Leonardo y Juan Andrés, pues son correctas. Me gusta mucho que Andrés Leonardo haya mencionado la tenecteplasa porque de hecho, pues eso fue un cambio de esta guía. Antes se tenía en cuenta solamente la alteplasa, pero la tenecteplasa es mucho más estable para hacer la trombolisis farmacológica y no requiere infusiones. De hecho, es un único bolo a 0.25 miligramos por kilo. O sea, lo máximo que se puede dar son 25 miligramos en un paciente que pese 100 kilogramos. Y se pasa en 5 segundos. ¿Listo? Contaditos, cronometrados. Y ya. De hecho, tiene menos riesgo de transformación hemorrágica la tenecteplasa, porque pues la alteplasa, como le dijo Juan Andrés, requiere que se pase un bolo del 10% de la dosis total en 1 minuto y el resto en infusión a los 60 segundos restantes, o pues los 59 minutos restantes, perdón. Pero sí, bien, yo creo que todas las respuestas estuvieron correctas, tenían la idea y ya pues era eso. Creo que con esas 2 preguntitas está bien. Vale, doctora, gracias. Creo que eso sería todo. Nada, chicos, también lo mismo, pues que ya pues se ha reiterado bastante, felicitarlos, realmente la sesión de preguntas estuvo bastante completa. Dentro de lo que alcanzamos a abordar, abordamos, ¿no? O sea, tanto principios básicos como cosas bastante más profundas y mucho más específicas, complicaciones más raras, cosas que realmente, conociendo el tipo de preguntas del concurso, es bastante similar a lo que tenemos que tener en cuenta o tener en mente. Entonces, pues nada, felicitarlos de nuevo y agradecerles por sacar de su tiempo para realizar las preguntas. Espero que, pues yo aprendí mucho, espero que todos hayan aprendido también bastante. Gracias de nuevo. Y pues no siendo más, diría que ya que tengan buena noche.